Soy la doctora Miriam Al-Saad, una arqueóloga apasionada por las tumbas egipcias y las antiguas civilizaciones. Toda mi vida, he sentido una atracción indescriptible por los misterios del pasado. Me pasaba horas enteras en la biblioteca, absorta en libros sobre la historia de Egipto, soñando con descubrir algo extraordinario. Sin embargo, nada me había preparado para el enigma que estaba a punto de enfrentar. Había dedicado los últimos años de mi vida a investigar un mito casi olvidado, el del faraón del polvo. Casi nadie había oído hablar de él, ni siquiera mis colegas arqueólogos. A menudo me miraban con escepticismo cuando hablaba del faraón cruel desterrado por sus propios súbditos y sepultado en un rincón remoto del desierto. Pero yo sabía que había algo más detrás de la leyenda. Había encontrado fragmentos de inscripciones y documentos antiguos que mencionaban a este faraón, aunque siempre con un tono de advertencia, como si solo pronunciar su nombre fuera peligroso. Después de meses de búsqueda, finalmente encontré una pista que me llevó a un área olvidada del desierto. Era un lugar inhóspito, azotado por tormentas de arena y calor sofocante. El viaje hasta allí fue agotador y lleno de contratiempos, pero yo estaba decidida a encontrar la tumba. Mi equipo y yo trabajamos incansablemente, desenterrando arena y explorando el terreno en busca de cualquier indicio de la entrada a la tumba. Después de días de excavación, un miembro del equipo tropezó con algo sólido bajo la arena. Nos apresuramos a despejar el área. Para nuestro asombro, descubrimos una puerta tallada en la roca. Era una puerta antigua, cubierta de símbolos e inscripciones que parecían contar la historia de una maldición. Mis compañeros estaban emocionados por el descubrimiento, pero yo sentía una extraña inquietud en el fondo de mi mente. Algo no estaba bien con esa puerta, como si guardara un secreto oscuro. A medida que despejábamos más arena, la puerta se reveló por completo. Era imponente, con tallas de criaturas grotescas y escenas de personas siendo desmembradas y reducidas a polvo. Mis colegas bromeaban diciendo que era solo arte antiguo, pero yo no podía dejar de pensar en las advertencias que había leído. Sabía que estábamos entrando en territorio peligroso, pero el deseo de descubrir la verdad era más fuerte que mi miedo. Una vez que limpiamos el área, decidimos abrir la puerta. Utilizamos herramientas especializadas para forzar la entrada, pero la puerta parecía resistirse a nuestros esfuerzos. Finalmente, con un esfuerzo conjunto, logramos abrirla, y un aire frío y denso salió de la tumba. El equipo se detuvo por un momento, sorprendidos por el cambio repentino en la temperatura y la atmósfera opresiva que emanaba de la entrada. Algo nos decía que habíamos cruzado una línea invisible, pero no había vuelta atrás. Con linternas y equipos de grabación, entramos en la tumba, cada paso resonando en el silencio inquietante del lugar. A medida que avanzábamos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La atmósfera era pesada y el polvo flotaba en el aire como si tuviera vida propia. El equipo estaba emocionado por la posibilidad de descubrir algo increíble, pero yo no podía ignorar la sensación de que algo nos estaba observando desde las sombras. Ese fue el comienzo de nuestra pesadilla. A medida que nos adentrábamos más en la tumba, la atmósfera se volvía más opresiva y el polvo más denso. Habíamos encontrado la entrada al reino del faraón del polvo, pero no teníamos idea de la pesadilla que nos esperaba. Entramos en la tumba con lámparas y cámaras, y el frío del lugar nos golpeó de inmediato. La atmósfera en el interior era sofocante, a pesar de la frescura, como si el aire estuviera cargado con siglos de historia y secretos enterrados. Mis colegas, emocionados por el descubrimiento, no tardaron en desplegar sus equipos y comenzaron a documentar cada detalle del entorno. Sin embargo, yo no podía ignorar el peso opresivo del lugar, un sentimiento que parecía envolvernos mientras nos adentrábamos más en la tumba. Los túneles eran estrechos y oscuros, y las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas y símbolos que hablaban de un faraón desterrado por su crueldad. Estas inscripciones detallaban castigos brutales y escenas de tormento, con figuras humanas desmembradas y reducidas a polvo. A medida que leíamos las inscripciones, empezamos a comprender por qué este faraón había sido olvidado y por qué su tumba estaba tan escondida. El polvo flotaba en el aire, espeso y omnipresente, haciendo que cada respiración fuera un poco más difícil. Nuestras linternas iluminaban partículas que danzaban en el aire, reflejando la luz de manera extraña, casi hipnótica. Mientras avanzábamos,
el polvo parecía hacerse más denso, acumulándose en el suelo y en las esquinas. Era como si la tumba misma estuviera viva, respirando a nuestro alrededor. Cada paso en el laberinto de túneles nos llevaba más profundo en la oscuridad. El eco de nuestras voces rebotaba en las paredes de piedra, creando un efecto extraño, como si algo nos estuviera susurrando desde las sombras. Mis colegas, sin embargo, estaban absortos en el descubrimiento, moviéndose de un lado a otro, tomando fotos y notas. Parecía que no sentían el mismo temor que yo. Encontramos varias cámaras antiguas, cada una con su propio ambiente peculiar. Algunas estaban llenas de estatuas y artefactos cubiertos de polvo, mientras que otras contenían murales que representaban escenas de la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Sin embargo, estas escenas también tenían un toque inquietante, figuras humanas con expresiones de dolor, criaturas mitad humanas mitad animales, y siempre, en algún lugar de la escena, una figura oscura observando desde las sombras. Conforme explorábamos más a fondo, noté que el polvo se movía de manera inusual. A veces, parecía deslizarse por las paredes, como si estuviera siguiendo nuestros movimientos. En otras ocasiones, se acumulaba en ciertos lugares, formando patrones extraños. El equipo lo atribuyó a las corrientes de aire y al desgaste del tiempo, pero yo no podía dejar de sentir que había algo más en juego. En un momento, uno de mis colegas, Hassan, se detuvo para ajustar su equipo. Al hacerlo, accidentalmente pateó una acumulación de polvo, creando una nube que se elevó en el aire. Fue entonces cuando noté que el polvo no caía como cabría esperar, parecía flotar, mantenerse en el aire por más tiempo del habitual. Esto solo aumentó mi inquietud, pero el equipo estaba demasiado ocupado para darse cuenta. El polvo era como una presencia viva, una entidad que nos observaba desde las profundidades de la tumba. Cada paso que dábamos nos llevaba más lejos de la entrada y más cerca del corazón del misterio. Sabíamos que estábamos en territorio peligroso, pero la emoción del descubrimiento superaba cualquier advertencia. Sin embargo, yo no podía ignorar la sensación de que algo nos acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para mostrarse. Hassan siempre fue un tipo curioso, el primero en adelantarse y el último en dar marcha atrás cuando las cosas se ponían difíciles. Era su naturaleza, vivía para el descubrimiento y la emoción de explorar lo desconocido. Aquella noche no fue diferente. Mientras explorábamos los túneles y las cámaras de la tumba, Hassan se adelantó al resto del equipo, ansioso por encontrar algo nuevo. No me extrañó, era su estilo. Pero algo en su paso apresurado me puso nerviosa. El polvo se hacía más espeso y el aire más pesado a medida que avanzábamos. Estábamos en un corredor largo y oscuro, iluminado solo por las luces de nuestras linternas. El polvo flotaba en el aire, creando una especie de neblina que hacía que todo pareciera más borroso. Podíamos ver las sombras danzando en las paredes a medida que movíamos las linternas, y el eco de nuestros pasos reverberaba en el silencio. Todo era inquietante, como si la tumba tuviera su propia vida, su propio pulso. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Fue un sonido que me estremeció. Provenía de delante de nosotros, en la dirección donde Hassan se había adelantado. Sin pensar, corrimos hacia el grito, nuestras linternas oscilando y creando sombras monstruosas en las paredes del corredor. No podíamos ver nada claramente, pero el grito seguía resonando, rebotando de pared en pared, guiándonos hacia su fuente. Llegamos a una intersección de túneles y lo vimos. Hassan estaba tendido en el suelo, rodeado de una densa nube de polvo. Parecía que estaba tratando de levantarse, pero su cuerpo no le respondía. El polvo se movía a su alrededor, como si tuviera vida propia, envolviéndolo lentamente. Gritaba de dolor, y sus manos intentaban apartar el polvo, pero era inútil. Cada vez que intentaba mover un brazo, parecía desintegrarse un poco más. Nos arrodillamos junto a él, tratando de ayudarlo, pero el polvo se adhería a nuestras manos y a nuestras ropas, como una niebla pegajosa. Era como si el polvo estuviera devorando a Hassan desde adentro hacia afuera. Sus gritos se hicieron más fuertes, más desesperados, y sus ojos se abrieron de par en par. Era como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver, algo que lo estaba consumiendo. El polvo se arremolinaba a su alrededor, subiendo por sus brazos y piernas,
desintegrando su piel y carne a medida que avanzaba. Intentamos levantarlo, pero su cuerpo comenzaba a desvanecerse ante nuestros ojos. Era como si el polvo estuviera absorbiendo toda su existencia, descomponiéndolo en partículas. Fue una imagen horrenda, algo que nunca había visto en toda mi carrera como arqueóloga. Hassan nos miró por última vez, sus ojos llenos de miedo y desesperación, y luego su cuerpo se desintegró por completo. El polvo se dispersó en el aire, flotando alrededor de nosotros como una niebla espesa. El silencio fue absoluto. Nos quedamos paralizados por un momento, incapaces de comprender lo que acabábamos de presenciar. El silencio se apoderó de nosotros, una mezcla de incredulidad y pánico. Algo en esa tumba estaba vivo, algo antiguo y malvado, y acababa de reclamar a Hassan como su primera víctima. Retrocedimos lentamente, sin saber qué hacer. El polvo se movía a nuestro alrededor, como si estuviera buscando su próxima presa. La tumba ya no era un lugar de descubrimiento, se había convertido en un lugar espeluznante. Sabíamos que teníamos que salir de allí, pero no teníamos idea de cómo. Y mientras el polvo flotaba en el aire, parecía susurrar, como si el faraón estuviera llamando a sus víctimas. El primer encuentro con el polvo asesino había cambiado todo, y el miedo era ahora nuestro compañero constante. El pánico estalló tan pronto como Hassan se desintegró ante nuestros ojos. Todos sabíamos que había algo absolutamente mal en esa tumba, algo más allá de cualquier maldición o mito. El polvo que había devorado a Hassan parecía seguirnos, flotando en el aire y moviéndose por los túneles como una presencia viva. Gritamos y corrimos hacia la salida, pero el camino que habíamos tomado para entrar ahora parecía diferente, como si el propio laberinto estuviera jugando con nosotros. El polvo se acumulaba en las esquinas y se arremolinaba a nuestro alrededor mientras corríamos. Cada paso hacía que nuestras pisadas levantaran más nubes de polvo, y el aire se volvía irrespirable. Intentamos mantener la calma, pero el miedo era demasiado fuerte. Algunos de mis colegas empezaron a gritar, pidiendo a gritos salir de allí, pero las paredes del laberinto parecían cerrarse sobre nosotros, estrechando el camino y haciendo que cada giro fuera una trampa potencial. Cada vez que llegábamos a una intersección, no sabíamos qué camino tomar. Las marcas que habíamos dejado para orientarnos habían desaparecido, y los túneles se extendían interminablemente en todas direcciones. La desesperación se apoderó de nosotros, y algunos comenzaron a discutir y a culparse mutuamente por la situación. Era como si el polvo estuviera alimentando nuestro miedo y confusión, empujándonos al límite de nuestra cordura. Nos encontramos con puertas y pasajes bloqueados que antes estaban abiertos, y cada vez que retrocedíamos para buscar otra salida, el polvo parecía seguirnos, como si tuviera una voluntad propia. Era imposible escapar de él, y pronto comenzamos a sentir sus efectos en nuestra piel y en nuestros pulmones. El polvo era áspero y abrasivo, y algunos de nosotros comenzamos a toser y a sentir una sensación de ardor en la garganta. Con cada paso, el laberinto se volvía más oscuro y claustrofóbico. Nuestras linternas empezaron a fallar, y las sombras se volvieron más densas y amenazantes. Era como si la tumba estuviera viva y estuviera jugando con nosotros, conduciéndonos a su antojo. El equipo estaba al borde del colapso, y cada minuto que pasábamos allí sentíamos que el polvo nos rodeaba, cerrando el círculo a nuestro alrededor. En un momento de desesperación, uno de mis colegas, Karim, trató de abrir una puerta a la fuerza, pero el polvo se arremolinó y lo envolvió. Vimos cómo sus manos comenzaron a desintegrarse, y en cuestión de segundos, su cuerpo se convirtió en polvo ante nuestros ojos. El pánico se apoderó del equipo, y comenzamos a correr en diferentes direcciones, cada uno tratando de encontrar una salida, pero el laberinto parecía interminable. La tumba se convirtió en un lugar de pesadilla. Cada paso era más difícil que el anterior, y las paredes parecían cerrarse cada vez más. La atmósfera era sofocante, y el polvo seguía moviéndose como una sombra viva, siempre presente, siempre amenazante. No había salida aparente, y sabíamos que, si no encontrábamos una solución pronto, seríamos devorados por el polvo como Hassan y Karim. Finalmente, llegamos a una cámara grande con varias salidas. Nos detuvimos allí para recobrar el aliento y pensar en un plan. El equipo estaba exhausto y amedrentado, y sabíamos que no podíamos seguir corriendo sin rumbo.
Teníamos que encontrar la salida y salir de esa tumba antes de que el polvo nos atrapara a todos. Fue entonces cuando comprendí que estábamos luchando no solo contra un laberinto físico, sino contra un enemigo que parecía controlar el mismo espacio en el que nos encontrábamos. El faraón del polvo nos había atrapado en su red, y escapar sería el mayor desafío de nuestras vidas. Ahmed era el miembro del equipo que siempre mantenía la calma. Incluso en las situaciones más tensas, sabía cómo bromear y aligerar el ambiente. Sin embargo, la situación en la tumba nos había llevado al límite a todos, incluso a él. Tras escapar por poco de ser atrapados por el polvo y después de perder a Karim, el equipo estaba exhausto y asustado. Nos refugiamos en una cámara amplia, tratando de recuperar el aliento y decidir qué hacer a continuación. Ahmed se quedó atrás mientras los demás explorábamos la cámara en busca de pistas sobre cómo salir. Estaba sentado en una roca, con la cabeza entre las manos, respirando con dificultad. Solo un momento para descansar, nos dijo. Le dimos un poco de espacio, todos necesitábamos un respiro. Sin embargo, yo no podía quitarme de encima la sensación de que algo nos observaba. El polvo parecía tener una especie de inteligencia, moviéndose por los túneles con una fluidez apabullante. Después de unos minutos, volvimos al lugar donde Ahmed se había quedado, pero él ya no estaba allí. Solo quedaban su mochila y su lámpara, abandonadas en el suelo. Nos miramos confundidos, llamando su nombre, pero el único sonido que se escuchaba era el eco de nuestras voces en las paredes de piedra. Comenzamos a buscarlo por la cámara y por los túneles cercanos, pero no había rastro de él. Fue entonces cuando notamos una pequeña pila de polvo justo donde Ahmed había estado sentado. Al principio, pensamos que era solo arena desplazada por el viento, pero cuando miré más de cerca, vi que era mucho más fino y más oscuro que la arena del desierto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y llamé al resto del equipo para que miraran. Todos se quedaron atónitos, sin saber qué hacer ni qué decir. El polvo parecía moverse, como si tuviera vida propia. Fue en ese momento que me di cuenta de que el polvo era más que un simple fenómeno natural. Había algo maligno en él, algo que lo hacía actuar como un depredador. Recordé las inscripciones que habíamos visto al entrar en la tumba, las que hablaban de personas desintegrándose en polvo. Ahora comprendía que no era solo una leyenda, era real. El polvo estaba vivo, y nos había estado acechando desde el momento en que entramos en la tumba. El equipo comenzó a entrar en pánico. Habíamos perdido a otro miembro y el polvo estaba creciendo, moviéndose hacia nosotros. Tratamos de correr hacia la salida, pero el polvo parecía anticipar nuestros movimientos, bloqueando los túneles y forzándonos a retroceder. Las paredes parecían estrecharse, y cada paso se volvía más complicado. El polvo flotaba en el aire y se adhería a nuestra ropa, creando un ambiente de asfixia y confusión. Sabía que teníamos que encontrar el origen del polvo para detenerlo. Algo lo estaba generando, y debía estar en el corazón de la tumba. Mientras avanzábamos por los túneles, recordé haber visto un pasaje que conducía a una cámara central. Quizá el artefacto que creaba el polvo estaba allí. Aunque el miedo nos dominaba, sabíamos que debíamos encontrar el origen de este mal antes de que fuera demasiado tarde. El polvo continuaba moviéndose, como una sombra que nos seguía, cada vez más cerca. Nos dimos cuenta de que, si no actuábamos rápido, seríamos absorbidos por él, como le había sucedido a Ahmed. El equipo estaba al borde del colapso, pero yo sabía que la única forma de sobrevivir era llegar al centro de la tumba y destruir el artefacto. Debíamos hacerlo rápido, antes de que el polvo nos atrapara a todos. La tumba se había convertido en un laberinto de pesadilla. Corrimos por los túneles, con el polvo acechándonos desde cada esquina. La pérdida de Ahmed había dejado al equipo en un estado de shock, pero el peligro que representaba el polvo nos empujó a seguir adelante. Sabíamos que la única esperanza era llegar al centro de la tumba, donde creíamos que se encontraba el artefacto generador del polvo asesino. A medida que avanzábamos por el laberinto, el polvo se hacía más denso. Se arremolinaba en el aire, creando una niebla gris que dificultaba la visibilidad. Nuestras linternas apenas penetraban la oscuridad, y el aire se volvía cada vez más difícil de respirar.
Podíamos sentir el polvo en nuestros pulmones, un irritante constante que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. El ambiente era sofocante, y algunos de mis colegas empezaron a toser y a jadear. El miedo era palpable. Nos movíamos rápidamente, pero cada paso se sentía pesado, como si el polvo intentara ralentizarnos. Las paredes del túnel parecían cerrarse a nuestro alrededor, y las sombras que se movían en ellas nos ponían los pelos de punta. A veces, veíamos formas indistintas que se deslizaban por el suelo, como si el faraón mismo estuviera vigilándonos. No había tiempo para detenernos y pensar, sabíamos que cualquier momento de vacilación podría ser fatal. El equipo se mantenía unido, pero el pánico comenzaba a afectar a algunos. Escuchábamos susurros en el viento, como si el polvo estuviera hablando. Los ecos de nuestros pasos rebotaban por el laberinto, creando una sensación de desorientación. Algunas veces, parecía que las voces susurrantes se unían para formar palabras, pero eran tan suaves y distantes que era difícil entenderlas. Solo contribuían al miedo creciente y a la sensación de que el tiempo se estaba acabando. En un momento, uno de los miembros del equipo, Abdul, tropezó y cayó al suelo. El polvo se elevó en una nube alrededor de él, y todos nos detuvimos por un segundo, temiendo lo peor. Pero Abdul logró levantarse, tosiendo y limpiándose el polvo de la cara. No podíamos permitirnos más caídas ni tropiezos. El polvo parecía estar esperando cualquier oportunidad para reclamarnos. Continuamos corriendo, buscando señales que nos llevaran al centro de la tumba. Nos guiamos por las inscripciones y símbolos en las paredes, pero algunos pasajes se cerraban repentinamente, forzándonos a retroceder y encontrar rutas alternativas. El laberinto era implacable, y el polvo nos seguía como una sombra, cada vez más cerca. Sentíamos su presencia, como un susurro persistente en el oído, y el miedo de ser el siguiente en ser absorbido por él era siempre presente. Finalmente, llegamos a un pasillo más amplio que parecía llevar a una cámara más grande. Podíamos ver una luz tenue al final del pasillo, pero el polvo era tan denso que solo podíamos distinguir sombras. Nos movíamos con cautela, pero la presión del polvo nos obligaba a apresurarnos. No podíamos detenernos, no podíamos dudar, porque el polvo estaba justo detrás de nosotros, y cada segundo contaba. La carrera contra el polvo se convirtió en una lucha por la supervivencia. Cada paso era un desafío, cada respiración era un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Sabíamos que el centro de la tumba era nuestra única esperanza, pero no sabíamos qué nos esperaba allí. Lo único que importaba era llegar antes de que el polvo nos alcanzara y nos convirtiera en otra pila de cenizas. El faraón nos acechaba, y solo podíamos correr, esperando que no nos alcanzara antes de llegar a nuestro destino. El polvo nos empujó hacia una cámara más grande, un espacio que parecía ser el centro del laberinto. Las paredes estaban adornadas con inscripciones y tallas que representaban escenas de personas sufriendo tormentos indescriptibles. El aire era espeso, casi tangible, y cada respiración se convertía en una lucha. Nos movíamos lentamente, nuestras linternas apenas iluminando a través de la neblina de polvo que lo cubría todo. Sabíamos que estábamos cerca del origen del mal, y cada paso nos acercaba más a la fuente de nuestras más profundas pesadillas. En el centro de la cámara, en un pedestal de piedra desgastado por el tiempo, vimos el artefacto. Era un relicario antiguo, tallado con símbolos que representaban la figura del faraón del polvo. Sus formas angulares y los detalles intrincados revelaban una antigüedad que parecía tan antigua como Egipto mismo. El relicario emitía una energía palpable, una vibración en el aire que resonaba con un zumbido bajo. Sabíamos que ese era el origen del polvo, el corazón del mal que había reclamado las vidas de nuestros compañeros. El equipo estaba al borde del colapso. La pérdida de Ahmed y las sombras que se movían en las paredes habían dejado a todos helados. Mis compañeros murmuraban entre ellos, algunos rezando, otros intentando mantener la calma. Pero sabíamos que no teníamos mucho tiempo. El polvo estaba a nuestro alrededor, flotando en el aire, y parecía crecer cada vez más rápido. Si no destruíamos el relicario, el polvo terminaría por desintegrarnos a todos. Karim, uno de mis compañeros, dio un paso adelante con una expresión determinada. «Voy a romperlo», dijo, con un martillo en la mano.
Intentó acercarse al pedestal, pero el polvo se arremolinó a su alrededor, como una nube oscura que lo envolvía. Intentamos detenerlo, pero era demasiado tarde. El polvo se aferró a su cuerpo, penetrando en su piel y consumiéndolo desde adentro hacia afuera. Vimos cómo su cuerpo comenzaba a desintegrarse, sus gritos de dolor llenando la cámara. Fue una escena horrible, un recordatorio de que el polvo era más que solo una nube flotante, era un depredador hambriento. El pánico se apoderó de nosotros. Corrimos hacia las paredes, tratando de alejarnos del polvo, pero estaba en todas partes. Las sombras se movían con más intensidad, como si el faraón mismo estuviera disfrutando de nuestro miedo. El polvo se extendía por la cámara, arremolinándose y tomando formas inquietantes. Podíamos ver rostros y manos en el polvo, como si las almas de las víctimas estuvieran atrapadas en su interior. Sabíamos que destruir el relicario era la única forma de detener el polvo, pero después de ver lo que le pasó a Karim, nadie quería acercarse al pedestal. El equipo estaba paralizado por el miedo, pero yo sabía que no teníamos otra opción. El polvo estaba creciendo, acercándose, y cada segundo que pasaba nos ponía en mayor peligro. Teníamos que actuar rápido, antes de que todos nos convirtiéramos en polvo. Tomé el martillo que mi compañero había dejado caer y avancé. El polvo se movía como una ola, tratando de alcanzarme. Sentía su calor en mi piel, una sensación abrasiva que me hacía arder la garganta y los ojos. Pero no podía detenerme. Tenía que llegar al relicario y destruirlo, o todos estábamos condenados. Con cada paso, el polvo se volvía más denso, más agresivo. Podía sentir su peso en mis pulmones, sofocando mi respiración. El equipo me seguía de lejos, con miedo de acercarse demasiado. El ruido en la cámara se volvió ensordecedor, como si el polvo estuviera gritando en un idioma que no entendíamos. Era como si el faraón del polvo estuviera llamando a sus seguidores, preparándose para absorbernos a todos. Con el martillo en la mano, me acerqué al relicario, decidido a destruirlo de una vez por todas. Pero el polvo se arremolinó alrededor del pedestal, formando una barrera que parecía imposible de atravesar. Sabía que no podía dudar, porque cada segundo contaba. Tenía que romperlo y liberar a las almas atrapadas en el polvo. Era nuestra única esperanza. El polvo estaba por todas partes. No había un rincón en la tumba donde no se sintiera su presencia, y cada movimiento que hacíamos levantaba pequeñas nubes que se arremolinaban y parecían cobrar vida. El relicario seguía allí, imponente en el centro de la cámara, pero sabíamos que no podíamos intentar destruirlo de nuevo. El fin de Karim había dejado claro que el polvo era consciente y letal. Solo quedábamos 3 de nosotros: Omar, un arqueólogo joven pero talentoso, Laila, la experta en geología que había ayudado a encontrar la tumba, y yo. Los demás habían desaparecido, absorbidos por el polvo, y el miedo era tangible en el aire, tan palpable como la ceniza que nos rodeaba. Decidimos que la única opción era escapar y reunir ayuda. No podíamos enfrentar al polvo solos, necesitábamos refuerzos y equipo especializado para destruir el relicario sin que acabase con nosotros. Cada paso que dábamos era un desafío. El polvo parecía anticipar nuestros movimientos, moviéndose por los túneles como una serpiente, cerrando caminos y bloqueando salidas. El laberinto se transformaba a medida que avanzábamos, como si el faraón estuviera controlando las paredes y los pasillos. Era un juego de ajedrez, y nosotros éramos las piezas, tratando de encontrar la salida antes de que el polvo nos alcanzara. Mientras intentábamos escapar, el laberinto se volvía cada vez más confuso. Los túneles que antes habíamos recorrido sin problema ahora estaban cerrados o llenos de polvo, obligándonos a retroceder y buscar rutas alternativas. Las paredes parecían moverse, desplazándose de manera imperceptible pero constante, como si el faraón estuviera jugando con nosotros. Era una lucha contra un enemigo invisible pero siempre presente. Laila estaba al frente, tratando de guiarnos a través del laberinto con el mapa que había dibujado al entrar. Pero el mapa ya no tenía sentido. Los túneles se habían reconfigurado, y no había puntos de referencia claros. Cada vez que intentábamos seguir una dirección, encontrábamos un callejón sin salida o un túnel bloqueado por el polvo. El miedo y la frustración se apoderaron de nosotros, pero sabíamos que detenernos significaría el fin.
En un momento, llegamos a una intersección donde teníamos que elegir entre dos caminos. Omar sugirió tomar el túnel de la izquierda, pero Layla insistió en el de la derecha. Discutimos por un momento, pero el polvo comenzó a moverse hacia nosotros, dejando claro que no teníamos tiempo para dudas. Tomamos el camino de la derecha, pero pronto nos dimos cuenta de que era un error. El túnel se estrechó rápidamente, y el polvo empezó a acumularse, bloqueando el paso. Tuvimos que retroceder, sabiendo que cada segundo contaba. El polvo se hacía más agresivo. Se movía más rápido y se arremolinaba alrededor de nuestros pies, como si intentara detenernos. Omar comenzó a toser y a rascarse la garganta, señal clara de que el polvo estaba afectando sus pulmones. Layla también mostraba signos de debilidad, su respiración era irregular y sus movimientos se volvían torpes. Yo misma sentía el polvo en mi piel, abrasivo y doloroso. Finalmente, encontramos un túnel que parecía llevar hacia la salida. Corrimos con todas nuestras fuerzas, sabiendo que el polvo estaba justo detrás de nosotros. Las sombras en las paredes se movían con mayor intensidad, como si el faraón estuviera siguiendo cada uno de nuestros movimientos. Sabíamos que debíamos escapar antes de que el polvo nos reclamara a todos. No había tiempo para descansar ni para dudar. El polvo estaba creciendo, y el faraón no iba a permitir que saliéramos fácilmente. La tumba era su territorio, y nosotros éramos los intrusos que habíamos despertado algo que nunca debió ser molestado. Ahora, solo quedaba encontrar la salida y huir, antes de que fuera demasiado tarde. Corrimos por el laberinto, con el polvo siguiéndonos como una sombra amenazante. La densidad del polvo crecía con cada paso, formando nubes que flotaban en el aire y se arremolinaban a nuestro alrededor. Intentábamos cerrar puertas y bloquear pasajes para ralentizarlo, pero el polvo se filtraba por las grietas, se colaba por los bordes y parecía atravesar la materia como si no existiera barrera que pudiera detenerlo. Era como si el polvo tuviera una mente propia, un instinto depredador que lo impulsaba a seguirnos, a no dejarnos escapar. Cada vez que creíamos haber encontrado un camino seguro, el polvo se presentaba nuevamente, llenando el aire y obligándonos a retroceder o buscar rutas alternativas. El laberinto se transformaba a medida que avanzábamos, y pronto nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. El polvo se volvía más denso y agresivo, susurrando a nuestro alrededor, como si el faraón mismo estuviera observando cada uno de nuestros movimientos. Omar y Layla estaban tan asustados como yo, sus ojos reflejando la desesperación. Sabíamos que no podíamos detenernos, pero el polvo parecía tenernos acorralados. Cada paso era una lucha, y cada respiración se hacía más difícil. A medida que corríamos por el laberinto, el polvo nos rodeaba, formando patrones extraños y figuras fugaces en las paredes. Las sombras se movían con una rapidez inquietante, creando la ilusión de que el polvo tenía forma y propósito. Intentábamos mantener la calma, pero cada nuevo túnel que tomábamos parecía llevarnos más lejos de la salida. Era como si el faraón estuviera jugando con nosotros, disfrutando de nuestro miedo y desesperación. En un momento, llegamos a una cámara más grande con múltiples salidas. Pensamos que podría ser una oportunidad para encontrar el camino correcto, pero el polvo se arremolinó en la entrada, bloqueando nuestro acceso a los túneles. Intentamos correr hacia una de las salidas, pero el polvo se levantó en una nube espesa, forzándonos a retroceder. Estábamos atrapados, y el polvo parecía disfrutar de nuestro sufrimiento. Sabíamos que debíamos mantener la calma y seguir adelante, pero la desesperación era abrumadora. El polvo era incesante, y cada segundo que pasaba nos acercaba más a la perdición. Intentamos llamar por radio para pedir ayuda, pero la estática era tan intensa que no pudimos comunicarnos con nadie. El polvo interfería con las señales, creando un ruido distorsionado que solo aumentaba nuestra confusión. Con el polvo cerrando cada salida, intentamos encontrar otra ruta por la que escapar. Escuchábamos los ecos de nuestros pasos rebotando en las paredes, pero el polvo amortiguaba el sonido, creando una atmósfera surrealista y desconcertante. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y solo quedábamos nosotros y el polvo, atrapados. Finalmente, encontramos un túnel que parecía menos afectado por el polvo.
Corrimos con todas nuestras fuerzas, sabiendo que esta podría ser nuestra última oportunidad de escapar. El polvo nos seguía de cerca, moviéndose como una ola que amenazaba con devorarnos. Sabíamos que no podíamos detenernos, porque cada momento de vacilación nos hacía peligrar. La desesperación se apoderó de nosotros, pero había algo que nos impulsaba a seguir adelante. El deseo de sobrevivir, la esperanza de escapar de la tumba y contarle al mundo sobre el horror que habíamos encontrado. No podíamos dejar que el faraón ganara, no podíamos permitir que su legado maldito continuara. Corrimos por el túnel, sabiendo que cada paso nos acercaba más a la libertad, pero también sabíamos que el polvo no nos dejaría ir sin luchar. El faraón quería reclamarnos, y nosotros estábamos decididos a no permitir que eso sucediera. Corríamos por los túneles oscuros, cada paso resonando en el eco profundo de la tumba. El polvo nos seguía como una sombra siniestra, y cada esquina era un lugar potencial de peligro. No había tiempo para descansar ni para mirar atrás, sabíamos que el polvo estaba a solo unos pasos de nosotros, y si nos atrapaba, sería el fin. Fue entonces cuando encontramos una inscripción oculta en una de las paredes del túnel. Estaba parcialmente cubierta por capas de polvo y suciedad, pero los caracteres grabados eran claramente antiguos, de un estilo que no habíamos visto antes. Me detuve por un momento para descifrarlo, mientras el resto del equipo mantenía la guardia. Las palabras estaban escritas en jeroglíficos arcaicos, y llevaban un mensaje ominoso. La inscripción hablaba de un faraón cruel y despiadado, alguien que había gobernado con puño de hierro y cuyo nombre había sido borrado de la historia por sus propios súbditos. Este faraón, conocido solo como el faraón del polvo, había sido desterrado por sus crímenes y condenado a vivir eternamente como polvo. Sus cenizas fueron selladas en un relicario y escondidas en lo más profundo de la tumba para evitar que causara más daño. Las inscripciones advertían sobre liberar las cenizas, ya que el faraón buscaría venganza y desataría su furia sobre cualquiera que se atreviera a entrar en su dominio. Al leer estas palabras, me di cuenta de lo que habíamos hecho. Al abrir la tumba y entrar en sus profundidades, habíamos roto el sello que mantenía al faraón encarcelado. Habíamos desatado al faraón del polvo y ahora él estaba buscando venganza, decidido a destruir todo a su paso. El polvo que había terminado con nuestros compañeros no era solo un fenómeno natural, era la esencia misma del faraón, su ira transformada en una fuerza destructiva. Compartí esta revelación con el equipo, y la desesperación en sus ojos era palpable. Nos dimos cuenta de que no solo estábamos corriendo por nuestras vidas, sino también para contener un mal que había permanecido dormido durante siglos. Sabíamos que no podíamos permitir que el faraón escapara de la tumba, pero también sabíamos que debíamos salir para contarle al mundo sobre el peligro que habíamos desatado. El polvo se volvía más agresivo, arremolinándose en el aire y formando figuras inquietantes. Parecía tener una conciencia propia, como si el faraón estuviera observando cada uno de nuestros movimientos, disfrutando de nuestro miedo y confusión. Sabíamos que el tiempo se estaba acabando, y cada paso hacia la salida era un paso más lejos del polvo asesino. Sin embargo, la inscripción también dejaba claro que el faraón no se detendría hasta que hubiera reclamado a todos los que lo habían liberado. La revelación oscura nos dejó atónitos. Habíamos liberado a un faraón condenado, y ahora teníamos la responsabilidad de contenerlo. No había vuelta atrás, el polvo nos seguiría hasta el fin del mundo si no lo deteníamos. Corrimos con más determinación, sabiendo que debíamos salir de la tumba y encontrar una manera de sellarla nuevamente, pero el polvo no nos iba a dejar ir fácilmente. El faraón estaba jugando con nosotros. La situación había llegado a un punto crítico. De todo el equipo, solo quedábamos yo y mi compañero, Omar. El resto había sido absorbido por el polvo, sus cuerpos reducidos a cenizas flotantes que se arremolinaban a nuestro alrededor. La tumba, que antes parecía un laberinto oscuro pero manejable, se había transformado en un territorio hostil donde cada paso era un riesgo. El polvo nos rodeaba, cada vez más denso y amenazador. Sabíamos que el único modo de detener el polvo era destruir el relicario que contenía las cenizas del faraón del polvo. Había costado vidas llegar a esa conclusión, y ahora solo quedábamos dos para completar la tarea. Decidimos volver a la cámara central, donde habíamos visto las herramientas arqueológicas que podrían servir para romper el relicario.
El camino de regreso fue una carrera contra el tiempo, con el polvo moviéndose como una ola en nuestra dirección. No había lugar para el error, cada movimiento podía ser el último. A medida que avanzábamos, el polvo parecía anticipar nuestros pasos, fluyendo por los túneles y cerrando caminos. Era como si el faraón estuviera jugando con nosotros, un cazador acechando a sus presas. Omar y yo corríamos por los túneles, evitando las zonas más densas de polvo y utilizando cualquier objeto a nuestro alcance para abrirnos camino. El aire era cada vez más difícil de respirar, y el polvo se pegaba a nuestras ropas, quemando la piel donde tocaba. Finalmente, llegamos a la cámara central. El relicario estaba allí, oscuro y ominoso, con las tallas que representaban el reinado cruel del faraón. El polvo se arremolinaba a su alrededor, formando remolinos inquietantes que parecían susurrar a medida que se movían. Encontramos las herramientas arqueológicas y nos dispusimos a trabajar en el relicario. Sabíamos que era nuestra única oportunidad de detener el polvo, pero el riesgo era enorme. El polvo nos rodeaba, y cada golpe en el relicario provocaba una reacción en la nube de cenizas. Mientras trabajábamos en el relicario, el polvo parecía cobrar vida, acercándose cada vez más. Omar golpeaba el relicario con una herramienta pesada, mientras yo vigilaba la nube de polvo, intentando mantenerla a raya. Era una lucha desigual, y sabíamos que cada segundo contaba. El polvo se arremolinaba alrededor de mi compañero, y a medida que el relicario se iba debilitando, la nube se hacía más densa y agresiva. En un momento de descuido, resbaló y cayó al suelo. El polvo se abalanzó sobre él, envolviéndolo en cuestión de segundos. Intenté ayudarlo, pero el polvo era implacable, devorándolo como si fuera carne para un depredador hambriento. Su grito fue desgarrador, un sonido que resonó en la cámara y reverberó en mi mente. Lo vi desaparecer, su cuerpo desintegrándose en una nube de cenizas que se dispersó en el aire. La desesperación me golpeó con fuerza. Había perdido a todos mis compañeros, y ahora estaba sola en una tumba maldita, con el polvo asesino persiguiéndome. El grito me persiguió mientras trabajaba frenéticamente en el relicario, tratando de romperlo antes de que el polvo me reclamara a mí también. Cada golpe era un desafío, y el polvo se movía a mi alrededor, amenazante y despiadado. Sabía que tenía que terminar lo que habíamos comenzado. Destruir el relicario era la única forma de detener el polvo, pero el miedo y el dolor por la pérdida de Omar y los demás compañeros pesaban en mi corazón. El polvo se arremolinaba a mi alrededor, y el eco de su grito seguía resonando en la cámara. Sabía que tenía que actuar rápido, porque el polvo no esperaba a nadie, y yo era ahora su próxima víctima. Estaba sola. El polvo, cada vez más denso, llenaba la cámara central, oscilando en remolinos que parecían tener voluntad propia. Sentía el aire pesado y abrasivo en mis pulmones, y cada respiración era una lucha contra el sofocante polvo del faraón. Había perdido a todos mis compañeros, y la adrenalina al enfrentarme sola a este mal me oprimía el pecho como una losa. Pero sabía que no tenía más opción que destruir el relicario para acabar con el polvo, y con suerte, salvar mi vida. Con el martillo pesado en la mano, me acerqué al relicario. Estaba tallado con símbolos que representaban la crueldad y la decadencia del faraón. Las figuras grabadas en la piedra mostraban a personas desintegrándose en polvo, y los ojos del faraón parecían seguirme a medida que me acercaba. El polvo se arremolinaba a mi alrededor, como si el faraón mismo intentara proteger su reliquia. Sentía su presencia en cada sombra, en cada susurro que se filtraba entre los ecos de la cámara. Sabía que solo tenía una oportunidad. Cada golpe en el relicario atraería más polvo, y si no lo rompía rápidamente, el faraón me devoraría como había hecho con mis compañeros. Me preparé, tratando de concentrarme a pesar del miedo que latía en mi corazón. El polvo era implacable, y la sensación de estar a punto de ser absorbida por él me abrumaba. Pero no podía detenerme, tenía que romperlo y liberar a las almas atrapadas en el polvo. Con todas mis fuerzas, lo golpeé con el martillo. El primer golpe resonó en la cámara, y el polvo se agitó violentamente, arremolinándose en espirales amenazadoras. Sentí que el polvo intentaba envolverme, pero me mantuve firme, golpeando nuevamente con todas mis fuerzas. Comenzó a resquebrajarse, y el polvo se arremolinó con más intensidad,
como si el faraón estuviera gritando desde el más allá, tratando de detenerme. El polvo era cada vez más denso, y la visibilidad se redujo a casi cero. Apenas podía ver el relicario frente a mí, pero sabía que tenía que seguir golpeando. El polvo quemaba mi piel y se colaba en mis pulmones, haciendo que cada respiración fuera una batalla. Pero yo no me detuve, seguí golpeándolo hasta que finalmente se rompió. Una explosión de polvo llenó la cámara, envolviéndolo todo en una niebla espesa y oscura. Apenas podía ver a unos metros delante de mí, pero supe que el faraón había sido derrotado. El polvo comenzó a dispersarse, su energía disipándose a medida que la cámara se llenaba de humo y cenizas. Sentí un alivio inmediato, como si una carga pesada se hubiera levantado de mi pecho. El faraón había perdido su poder, y ahora solo tenía que salir de la tumba antes de que el polvo regresara. Corrí hacia la salida, siguiendo el camino por el que habíamos venido. El polvo se dispersaba lentamente, pero aún era una amenaza. Sabía que no podía detenerme, cada paso era crítico para escapar de la tumba maldita. Mi cuerpo estaba agotado, y cada músculo me dolía, pero la adrenalina y el miedo me impulsaban hacia adelante. Corrí por el laberinto, tratando de recordar el camino de regreso, mientras el polvo se desvanecía poco a poco, perdiendo su fuerza y su letalidad. Finalmente, vi la luz de la entrada. El polvo ya no me seguía con la misma intensidad, y sentí que la tumba había perdido parte de su amenaza. El faraón había sido derrotado, pero el recuerdo de sus cenizas y el grito de mis compañeros seguirían conmigo para siempre. Sabía que tenía que salir de allí, contar la historia, y evitar que alguien más desatara el mismo horror. Corrí hacia la salida, dejando atrás el polvo y la tumba maldita, sabiendo que el faraón ya no me perseguiría. Pero algo en mi interior me decía que el faraón del polvo nunca sería olvidado realmente. Con el relicario roto, el polvo comenzó a dispersarse rápidamente, como si su fuente de energía hubiera sido destruida. Sin embargo, la neblina gris todavía llenaba el aire y se movía por el laberinto con una lentitud inquietante. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que el polvo pudiera volver a concentrarse y reanudar su tarea. Debía salir de allí cuanto antes. Corrí por el laberinto, tratando de recordar el camino de regreso. Cada giro y cada túnel se sentían familiares, pero el polvo transformaba el entorno, distorsionando mi percepción. La atmósfera seguía siendo sofocante, y mis pulmones quemaban con cada respiración. El eco de mis pasos resonaba por los pasillos, pero apenas podía escuchar por encima del latido rápido de mi corazón. La tumba era un laberinto traicionero, y el polvo, aunque debilitado, todavía se movía por los túneles como si estuviera buscando algo. Sentía que me seguía, a una distancia cautelosa, como si estuviera esperando el momento adecuado para arremeter. No podía permitirme dudar ni un segundo. Cada paso era un desafío, una lucha contra el miedo y el agotamiento. Sabía que el polvo estaba detrás de mí, y si me detenía, sería el final. A medida que corría, pasé por las cámaras y túneles donde había estado antes. Las inscripciones en las paredes y las figuras talladas ya no parecían tan amenazantes, ahora eran solo recordatorios de la historia y del faraón cruel que había causado tanto sufrimiento. El polvo se estaba dispersando, pero todavía había remolinos en el aire que podían volverse peligrosos si me acercaba demasiado. Mi estrategia era correr por el centro de los túneles, evitando las paredes donde el polvo tendía a acumularse. Finalmente, llegué a un corredor que recordaba claramente. Era el camino que conducía a la salida de la tumba. La emoción de estar cerca de la libertad me dio un impulso de energía, pero también me hizo más consciente del peligro. El polvo parecía acechar en las sombras, y cada paso se hacía más difícil mientras el agotamiento se acumulaba. No podía detenerme, sabía que, si lo hacía, el polvo me alcanzaría. Corrí por el corredor, la luz de mi linterna oscilando a medida que avanzaba. El aire era un poco más claro, señal de que la salida estaba cerca. Sentí el polvo detrás de mí, pero su presencia era más dispersa, menos amenazante. Sin embargo, el miedo no me abandonaba. El recuerdo de mis compañeros absorbidos por el polvo me impulsaba a seguir adelante. No quería ser otro nombre perdido en las profundidades de esa tumba maldita. Finalmente,
Vi la luz del día filtrándose por el final del corredor. La salida estaba a unos metros de distancia, y el polvo parecía ceder ante la luz del sol. Corrí con todas mis fuerzas, cada músculo de mi cuerpo dolorido por el esfuerzo y la tensión. El aire fresco y limpio me dio un nuevo sentido de esperanza, y supe que estaba a punto de escapar. Salí de la tumba y me encontré en el desierto. El sol brillaba intensamente, y el viento cálido acariciaba mi rostro. Estaba herida y cansada, pero viva. Miré hacia atrás, viendo el polvo dispersarse lentamente en la entrada de la tumba, como si supiera que no podía seguirme al exterior. El desierto era un refugio, un lugar donde el faraón no podía llegar. Sabía que había sobrevivido a algo más grande que yo, algo que cambiaría mi vida para siempre. La tumba del faraón del polvo había reclamado muchas vidas, pero yo había escapado. Me senté en la arena, tratando de recuperar el aliento y calmar mi corazón acelerado. Estaba a salvo, pero el recuerdo del polvo y la tumba me seguirían siempre. Sabía que tenía una historia que contar, pero también entendía que pocos me creerían. El faraón había sido derrotado, pero su legado oscuro todavía persistía en el aire, como un eco lejano de una maldición antigua. Estaba tendida en la arena cuando escuché el ruido distante de un helicóptero. El sonido era débil al principio, como un susurro entre las ráfagas del viento del desierto, pero fue aumentando hasta convertirse en un rugido que llenó el aire. Sabía que era un equipo de búsqueda y rescate. Agradecí que finalmente alguien hubiera respondido a nuestra señal de emergencia, aunque sabía que era demasiado tarde para mis compañeros. Yo era la única que había escapado del polvo y la tumba maldita. Me levanté con dificultad, el cuerpo me dolía por el esfuerzo y el trauma. Agité los brazos para llamar la atención del helicóptero, y un rayo de luz descendió sobre mí, cegándome por un momento. Vi a los rescatistas bajar con cuerdas, moviéndose con eficiencia y rapidez. Me preguntaron si estaba bien y cuántos más había en la tumba. Les dije que solo yo había sobrevivido, y sus rostros se llenaron de preocupación. Me llevaron al helicóptero, y mientras ascendíamos, miré hacia la tumba, la entrada ahora casi oculta por la arena y el polvo disperso. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. El faraón había sido derrotado, pero el costo había sido demasiado alto. Sabía que tenía que contarles lo que había sucedido, explicar el horror que habíamos enfrentado y por qué todos habían caído. El helicóptero me llevó al hospital más cercano, y allí me atendieron de inmediato. Los médicos y enfermeros parecían incrédulos al ver mi estado. Mi piel estaba quemada por el polvo, mis pulmones irritados, y mi cuerpo mostraba signos de agotamiento extremo. Les hablé del polvo asesino, de cómo había desintegrado a mis compañeros, pero sus respuestas fueron escépticas. Dijeron que había sido una alucinación causada por el calor del desierto y el agotamiento. Les dije que había visto a mis compañeros convertirse en polvo ante mis ojos, pero nadie me creyó. Los médicos insistieron en que necesitaba descansar y recuperar fuerzas. Me pusieron en una habitación privada y me administraron líquidos y medicamentos para estabilizarme. Pero yo sabía que no estaba alucinando. Intenté contarles sobre el relicario y cómo habíamos roto el sello que contenía al faraón del polvo, pero sus respuestas siempre eran las mismas: es solo el estrés o necesitas descansar. Me sentí atrapada en una pesadilla, donde la verdad era rechazada y el faraón parecía borrar todas las pruebas de su existencia. Traté de hablar con las autoridades locales, pero sus respuestas fueron frías y desinteresadas. Dijeron que la tumba era peligrosa y que no se permitía el acceso sin autorización oficial. Cuando mencioné el polvo asesino y el faraón, me miraron como si estuviera loca. Dijeron que el calor del desierto podía causar alucinaciones y que había sufrido un trauma significativo. Nadie quería escuchar la verdad. Era como si el faraón hubiera borrado todas las pruebas de su existencia, como si su maldición todavía persistiera, silenciando a cualquiera que intentara hablar sobre él. Sentí que mi voz era inútil, que nadie creería mi historia. Estaba atrapada en un ciclo de escepticismo y negación, incapaz de convencer a nadie de que había algo en esa tumba, algo oscuro y peligroso. Me sentía sola y desolada. Había sobrevivido a un horror indescriptible, pero nadie creía mi historia. El faraón del polvo había sido derrotado, pero su legado persistía,
enterrado bajo la arena del desierto, esperando a que alguien más lo liberara. Y yo, como la única testigo de su maldición, era ahora un paria, una voz que nadie quería escuchar. La verdad había sido silenciada, y el faraón, aunque derrotado, había ganado de alguna manera. Después del incidente en la tumba, todo cambió para mí. Las autoridades me sometieron a interrogatorios, querían detalles precisos de lo ocurrido, pero cada vez que mencionaba el polvo asesino o el faraón del polvo, sus rostros se endurecían. Pronto, las preguntas sobre lo que había sucedido se sucedieron por afirmaciones más inquietantes, que mi historia era peligrosa y podría causar pánico. No entendía por qué el silencio era más importante que la verdad. Me llevaron a una sala oscura, donde oficiales del gobierno me interrogaron durante horas. Me preguntaron por mis compañeros, por la tumba, por cualquier evidencia tangible del faraón del polvo. Pero cuando les conté sobre el polvo que desintegraba cuerpos y el relicario que había roto, me miraron con desdén. Dijeron que había sido alucinaciones causadas por el agotamiento y el calor del desierto. Nadie quería escucharme, y mucho menos creerme. Intenté insistir, contarles sobre los gritos de mis compañeros y el polvo que se movía como si estuviera vivo. Pero cada vez que hablaba de eso, me silenciaban, diciendo que era mejor no asustar al público con historias fantasiosas. Me dijeron que debía firmar documentos que confirmaran que no hablaría sobre lo sucedido. Dijeron que era por mi seguridad y la de otros, que el pánico solo traería caos. Pero yo sabía que estaban tratando de ocultar algo más grande, algo que no querían que el mundo supiera. Me di cuenta de que estaba atrapada. Había visto cosas que otros no habían visto, y ahora me obligaban a guardar silencio. Me prohibieron hablar con la prensa, con mis colegas arqueólogos, incluso con mi familia. Me aislaron, me hicieron sentir que mi historia era una invención, un delirio. Pero yo sabía la verdad. Sabía que el faraón del polvo existió, y que su maldición era real. La presión de las autoridades era constante. Me vigilaban, me seguían, asegurándose de que no contara mi historia a nadie. Cada vez que intentaba hablar con alguien, sentía su presencia, sus ojos observándome. Me di cuenta de que mi vida nunca sería la misma. El recuerdo de mis compañeros desintegrados por el polvo me atormentaba, y el temor de que el faraón regresara para vengarse no me dejaba dormir por las noches. Ahora vivo en silencio, consciente de que el gobierno no me permitirá hablar. Trato de llevar una vida normal, pero el miedo siempre está ahí. A veces sueño con la tumba, con el polvo moviéndose a mi alrededor, con los gritos de mis compañeros desvaneciéndose en el aire. Me despierto sudando, temblando, preguntándome si algún día el faraón regresará para terminar lo que comenzó. La tumba fue sellada por las autoridades, pero sé que eso no es suficiente para contener al faraón del polvo. Su maldición sigue viva, esperando a que alguien más libere su poder. Y yo, como única sobreviviente, soy la única que conoce la verdad. Pero el silencio es mi nueva prisión, y cada día me recuerda que algunas historias no deben ser contadas, no porque sean falsas, sino porque el mundo no está listo para enfrentarlas. El faraón fue derrotado, pero su legado oscuro persiste. Vivo con el peso de ese conocimiento, sabiendo que mi silencio es la única barrera entre el mundo y el regreso de un mal ancestral. Y aunque las autoridades me obliguen a callar, el recuerdo del polvo y de la tumba siempre estará conmigo, un recordatorio constante de que algunos secretos nunca deberían ser descubiertos. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.